Ahí estamos grabando ya, Cacho, así que cuando tú quieras. Bueno. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla. No sé si están viendo ahora. Sí, se ve perfecto. Ok. Pero... ¿Ven todos? Bueno, fíjense que de todos estos tópicos, en trombosis, yo me acuerdo, era residente y la revista Chess sacaba cada año una especie de edición especial sobre antitrombóticos. Y créanme que todavía la saca y cada año tiene 20 páginas más. Y se agregan tópicos. Entonces la idea es hoy simplemente mostrarles una situación, que es la que los cardiólogos van a discutir cuando tienen pacientes coronarios o hacen seguimiento de pacientes a los cuales le hicieron una angioplastia. De todas formas, yo pienso que es una montaña rusa, pero volviendo al tema, la doble antiagregación es como brota información de lugares que ya creíamos que estaban tomados o terminados de las discusiones. Entonces, tenemos que ver desde este clásico esquema dónde actúan nuestros antiagregantes plaquetarios. Y fundamentalmente actúan sobre los receptores. Si yo bloqueo el receptor de tromboxano A2, por ejemplo, puedo hacer un bloqueo de la activación plaquetaria. Si yo bloqueo los receptores de ADP, bloqueo, y hay muchas formas de hacerlo, muchas tácticas, y también puedo bloquear a través de los receptores de glicoproteínas 2B3A con moléculas específicas, o los receptores de trombina. Por lo tanto, la plaqueta, que es un ser inerte, una organela, tiene esta cantidad de receptores. Y hoy sabemos por ciencia que hay una sobreexpresión muchas veces de estos receptores. El más conocido de todos es el receptor de ADP, como vemos acá, y el receptor de la glicoproteína 2B3A, para el cual hace ya mucho tiempo tenemos proteínas quiméricas como el abscimab o proteínas de bajo peso molecular como el tirofibam, que pueden bloquearlas e inhibir que esta plaqueta se active, porque si la plaqueta se activa, degranula, y entre ellos una sustancia muy importante que se llama factor tisular. El otro tema que hemos aprendido es que particularmente los síndromes coronarios no son procesos fijos, son procesos dinámicos y que tienen sus periodos de explosión en las fases agudas, y que cuando yo escucho de los staff, no solo de los residentes, no, vamos a enfriar el paciente. Lo más probable es que un paciente con un síndrome coronario, si lo enfrío, va a ser por menos de 34 o 33 grados centígrados. Entonces es peligroso. Y eso lo ha demostrado el estudio ISAR-RAT, donde se veían que en este concepto, yo voy a ver, Agustina se ríe, creo que lo debe haber escuchado también. Ya vamos a enfriar el paciente, queda frío, ya te puedo asegurar. Y hay un porcentaje que en esa espera termina pagando un precio mortal muchas veces, o si no mortal, complicando con pérdida de más masa ventricular, etcétera, etcétera. O sea que en el tiempo no es el momento de salida, sino lo que va a pasar en los próximos 12, 48 y hasta 36 meses. Por esa razón, hoy tenemos que ver el manejo antitrombótico de estos pacientes con síndromes coronarios agudos de una manera más dinámica. Ahora, volviendo a nuestro héroe renacido, porque el clopidogrel ha perdido mucho espacio y se debe simplemente
a que el clopidogrel requiere los citocromos hepáticos para poder dar la droga metabólicamente activa. Y esta droga metabólicamente activa actúa sobre un receptor que es el P2 y 12. Yo me imagino el salteño P2, lo relaciono bastante, pido disculpas a la población femenina, y quiero que se ría mi amigo la Fabi. No sea así, Cacho. Se El toma P2 y 12. Ah, ok. Bueno, pero viste que hace bien moderadamente. al COVID. Fíjese que este receptor P2 y 12, hoy puedo bloquearlo con una serie de drogas importantes como sea ticagrelor y prasugrel, y también este receptor es bloqueado por el metabolismo activo que sale del hígado con clopidogrel. El problema es que la forma de pasaje metabólico para el clopidogrel requiere citocromos, y para las otras drogas que muchas veces no entran, no son absorbidas adecuadamente porque los pacientes están en shock o en insuficiencia cardíaca, y vemos, hay una foto famosa de Greg Stone de la materia fecal de un paciente que le dieron la pastilla de clopidogrel y estaba así en la materia fecal. Entonces, la farmacodinámica es variable y va a depender mucho de los pacientes. Lo interesante es que si yo activo la proteína G, que es un motor molecular submembrana, esto va a disminuir fundamentalmente el AMP cíclico y por lo tanto va a disminuir la agregación y secreción de las plaquetas cuando se activan. Esto hay que tener bien en mente porque ya ustedes saben, lo que me importa es mostrarles lo que pasó esta semana respecto a esto. Ahora, fíjense este trabajo que fue publicado hace algunos años donde se dividían a los pacientes y se hizo un metaanálisis de estudios randomizados sobre esta pregunta que yo recibo todos los días: che, ¿cuánto le doy el clopi? A ver, capaz que se la hacen ustedes, los cardiólogos, los residentes. Le doy 12 meses y parecería que estuviera grabada en la memoria colectiva que son 12 meses. Esto es lo que vamos a discutir ahora. Para algunos será 12, para otros 24, para otros 6 y para otros 1 mes. Y acá yo paro en este momento, antes de avanzar, Richard, preguntar a ver a los que están en línea, ¿cuánto tiempo le dan el clopidogrel a los pacientes? A ver, interactuemos. A ver, Agus, te estamos viendo, así que yo te pregunto si vos tenés un paciente, le hicieron angioplastia, ¿cuánto le das clop? Eso no depende. Un año. ¿Cómo? Eso no depende del stent, Cacho. Claro, eso iba a decir, de acuerdo si es un stent metálico o un stent farmacoactivo. Está bien, pero me dijiste 2 títulos del libro, por ejemplo. Yo ahora quiero que vayas al capítulo 1, página 12. A ver. Pará. Es correcto, es correcto lo que dicen, pero es cierto. Ahí lo tengo al doctor Nielo. Es que yo Nielo, solo suelo dejar un poco más de lo que dicen los libros. Que haya pero, conciencia personal. a ver, mirá, entramos, es por eso que quería yo discutir este tema hoy, porque me iba a divertir mucho. A ver, Valentín Fuster dijo hace unos 10 años en un congreso, más de 10, en Río de Janeiro: bueno, ahora tenemos la troponina, ¿qué hacemos? Ahora, yo le daría a mis pacientes, dijo Fuster, 3 años el clopi. Se le armó un desastre en Estados Unidos. Y no es que estaba mal, es que en esa época usábamos stents categoría pedorros. Claro. Claramente, como dice Agustina, los stents son diferentes, Ricardo. Hoy no es lo mismo. Todos los stents liberadores de drogas no pertenecen a la misma generación y los iniciáticos ya no están en el mercado, como el Cypher o el de Plaquitaxel, Taxus. Entonces, vamos a mostrar este metaanálisis. Si yo extiendo la doble antiagregación,
para todos estos estudios, incluido el Carisma, el Antarctic, el Pegasus, este es más actual, con mucha cantidad de pacientes, este es de la saga de los TIMI. Fíjense, larga extensión de antiagregación da en el forest plot del metaanálisis, mejor favorece a la extensión Escuchando el más allá pulso. de los 12 meses. Dice, tenemos muchos alumnos. Dice, ninguno que escuche en el auto. Ahí está, sí. ¿Ahora llegaste a tu casa, Eduardo? Llegué a mi casa, ya saludé a mi esposa. Qué capo que soy. El único alumno que estudia en el auto, es eso. No, Y fíjense, para hacerme la clase. cuando yo analizo las otras variables, para los compuestos favorece a la forma extendida. Cuando analizo el tercer compuesto importante, está en posición neutra. Pero la diferencia es estadísticamente significativa a favor de la terapia extendida, y eso significa más allá de los 12 meses. Entonces, este es el cuadro que yo le quiero agregar a los que manejan esto todos los días. Tendrían al costadito que preguntarse el riesgo isquémico de los pacientes o el riesgo de sangrado. Puesto que si yo extiendo el tiempo de doble antiagregación plaquetaria, lo que puede pasar es que el paciente sangre, y si sangra en una forma importante, los pacientes pueden morir. Bueno, recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología se presentó un trabajo que es distinto a lo que estuvimos discutiendo hasta aquí. ¿Qué pasa en los pacientes estables? Los pacientes que no tienen enfermedad por síndrome coronario agudo. ¿Podría servir usar ticagrelor más aspirina? Yo he peleado muchos años porque estos son pacientes que no fueron sometidos a angioplastia. Y he visto la reacción de los colegas cardiólogos clínicos que empezaban a dar el ticagrelor como una superaspirina. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Antes de mostrarle el estudio TEMIS. Y si ¿Le damos Latino le tica? tiene, dale tica, tener la altísima probabilidad de tener un paciente con sangrado. Y la verdad que desconozco que se hayan hecho estudios a gran escala usando tica más aspirina en pacientes que no hayan sido sometidos a una intervención de angioplastía más stent. Que uno podría decir que está más protegido porque tenés una antiagregación importante, sí, pero nosotros tenemos el concepto que al TICA lo damos en los pacientes que llegan con un cuadro agudo en el transcurso de un infarto con supradesnivel del ST y que tienen múltiples factores de riesgo, entre esos la diabetes, pero no lo usamos en pacientes que no hayan tenido este evento y que no hayan no hayan sido sometidos a un procedimiento hemodinámico. No sé, por lo que está diciendo vos, si están cambiando las cosas, porque vos Para eso estamos. siempre te traes la carta ahí bajo la manga, así que ahora te escucho. Es muy llamativo, pero vuelvo, ahora deberíamos, los que trabajamos con este tipo de pacientes, ver el score. Hacer el score es muy sencillo, les va sumando puntos y tiene o más riesgo isquémico o más riesgo hemorrágico. Y en el riesgo isquémico, vamos a ver que si yo tengo un alto riesgo isquémico, podría yo prolongar a expensas de tener más sangrado. Pero bueno, en los estables no teníamos idea hasta que apareció esto. Y fíjense, placebo más ticagrelor con 36 meses de seguimiento post-randomización y llegó hasta los 5 años, que es el estudio TEMIS. Fíjense que la P es estadísticamente significativa a favor del ticagrelor. Entonces, por primera vez, se demostró que también en los pacientes sin síndromes coronarios agudos, el ticagrelor
era favorable para reducir el cumulativo de eventos como ser muerte cardiovascular, infarto de miocardio y stroke. Fenómeno, a ver, debemos saber que hay una ventaja sobre el ticagrelor. No voy a hablar de lo que ya saben, voy a mostrar lo que ocurrió esta semana. Y que fundamentalmente cuando yo tomo ticagrelor es la droga activa. No requiere metabolismos especiales ni en el intestino ni en el hígado. Y que tiene otra ventaja, sobre todo para los que hacemos hemodinamia. Si yo fallo en una hemodinamia de múltiples vasos y tengo que mandar a un paciente a cirugía, hoy el ticagrelor se está probando que tiene un inhibidor específico, igual que el iridocizumab para el roviroxaban. Entonces, ya tenemos en perspectiva que puedo bloquear rápidamente al ticagrelor, que se despega de la plaqueta de modo reversible, a diferencia del prasugrel o a diferencia del clopidogrel, que permanece pegado hasta que la plaqueta se destruye. ¿Se entiende eso? Entonces es una gran ventaja. Veamos los otros compuestos. Lo que decía Fabi, en términos de sangrado, fíjense, sangrado TIMI mayor es más frecuente en el grupo de tratamiento con P estadísticamente significativa, pero lo que nos interesa a nosotros es el sangrado que puede poner en riesgo la vida del paciente, que es el sangrado VAR5, 4, 3 o la hemorragia intracraneal. Entonces fíjense que también hay una diferencia estadísticamente significativa a una mayor tasa de sangrado en los pacientes que optaríamos por esta terapia. Ahora, ¿qué pasa si yo discontinúo? Estamos hablando de pacientes que no recibieron stent, ¿tá? ¿De acuerdo? Si yo discontinúo, fíjense, aproximadamente el 33% de los pacientes que se le asignó a ticagrelor suspenden a los 3 años. Entonces, a ver, vemos que no entró el concepto de ticagrelor como superaspirina, porque hay 1/3 de la población que se fue. Pero también se fue con la pastilla de menta. Quiere decir que hay un análisis de la conducta de cómo siguen los pacientes cuando se le da un esquema de tratamiento y persisten en abandonar. Entonces, este es el concepto de adherencia a largo plazo que, si bien estas drogas disminuyen los compuestos de muerte, infarto agudo de miocardio y de stroke, se abandona, incluso el placebo. Y cuando yo analizo los pacientes que continuaron el tratamiento en el periodo de hasta 5 años, ven que se favorece al ticagrelor. Entonces, a ver, vamos a sacar un concepto. Esto no está todavía en las guías, pero va a estar. Y ya se han propuesto modificación de las guías de antitrombótico para el 2021. El ticagrelor es una superaspirina, no tenemos dudas. Y a mí no me paga el laboratorio para decir esto, simplemente digo que tenemos dificultades para que nuestros pacientes tomen ticagrelor, y eso se debe a que son 2 dosis diarias, y que ahora un laboratorio argentino lo está fabricando y eso va a impactar sobre el precio, pero ¿se agregará el ticagrelor en el concepto de la polypills en los pacientes estables? No lo sé, está en discusión y es una hipótesis. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes con diabetes y enfermedad estable? Por eso yo decía, estos pacientes que tenían una historia de una intervención coronaria, es otra población. A ver, fíjense que estamos hablando ahora de estables, diabéticos, con PCI previa. Entonces parece que nuestra receta de cocina cada día agrega un ingrediente más para hacer una indicación. Y este tipo de pacientes es muy frecuente de verlo en los consultorios. Y fíjense en este esquema. A ver, yo quiero reducir esto, ahí para yo poder ver. En este esquema, todas las causas de muertes, todas, stroke, infarto de miocardio,
a favor del ticagrelor en este grupo de pacientes. Y fíjense el impacto, y acá ya tenemos una hipótesis de trabajo. El ticagrelor reduce la amputación mayor de etiología vascular, con una P favorable, es decir, no solo ya podemos decir que el efecto no es solo sobre la parte cardiovascular, sino también sobre la parte cerebral y la parte de amputación en este subgrupo de pacientes diabéticos. ¿Quieren preguntar algo al respecto? ¿Quién de ustedes le daría ticagrelor a partir de esta información a sus pacientes? Qué silencio en la sala. Me encanta. Mirá, Cacho, vos estás largando la información que haría que uno empiece a tener una óptica diferente, porque al TICA siempre lo vimos con mucho respeto, debido a que probablemente no sabíamos usarlo y teníamos tasas de sangrado muy importantes. Entonces yo creo que el secreto está en tratar de sacar tanto el score de trombosis como el score de Sí. sangrado y respetar mucho eso, porque si no creo que nos podemos soltar la mano en empezar a prescribirlo y podemos llegar a hacer más daño que beneficio, ¿no? Yo creo que eso hay que Sí, señalarlo bien. sí, yo agradezco porque yo pensaba lo mismo hasta hace un mes o dos atrás y teníamos mucha prudencia en el uso de ticagrelor. Hoy ya no tenemos tanta prudencia, ya tenemos una extensión porque hay otro subgrupo de pacientes que todos tienen estables, con PCI previa, diabéticos y encima los que tienen en ese esquema una fibrilación auricular. Ese es otro grupete que hay que analizar de manera diferente. Y el otro punto fundamental de esto es que si yo comparo la tasa de sangrado para estas drogas, fíjense, durante 5 años la usaron, y estos son los resultados a favor del ticagrelor, si lo comparo con una droga más asequible en Argentina como el prasugrel sangra más. Entonces, ahí insisto, la batalla interna que no está en la guía. ¿Qué hacemos si tiene alto riesgo de sangrado y puesto que es efectiva? Sigo con mi esquema histórico de Clopi, le agrego solo Clopi, saco la aspirina. Ahí están las preguntas del momento. ¿La aspirina en este esquema tiene un rol cuando yo agrego doble antiagregación o triple esquema, que puede ser incluso con silostazol o incluso con roviroxaban o apixaban, que es la mejor droga del momento para asociar a triple esquema? Todavía esto está en veremos. Lo cierto es que cuando yo comparo el hazard ratio para la doble antiagregación y el hazard ratio para el ticagrelor abajo, la tasa de eventos es mucho menor en un periodo de seguimiento de hasta 10 años. Entonces, parece que fuera una información muy sólida desde el punto de vista de la ciencia con respecto al ticagrelor. Y lo que es interesante, y esto es lo que va a venir ahora en la segunda mitad del 2021, en estos diabéticos les rescato los miembros y hago salvataje de miembros cuando yo no tenía esta droga de ninguna manera en un esquema de los pacientes diabéticos con arteriopatía y compromiso de miembros inferiores. Sin embargo, las amputaciones mayores, no hubo diferencias entre ambos, pero sí a favor del ticagrelor la reducción de los eventos isquémicos de miembros inferiores. Esto es nuevo, para mí. Ha agregado un concepto de que si yo decido ticagrelor en este subgrupo de pacientes, podría beneficiarlo a largo plazo, como lo demostró el antiguo estudio Capri del siglo pasado. Lo cierto es que también en el esquema Twilight, esto también es nuevo.
o hacíamos ticagrelor más aspirina, o nos jugábamos después de los 3 meses solo ticagrelor y placebo. Decir ticagrelor y placebo es decir que le dimos solo ticagrelor a los pacientes que podían haber sido enrolados en el concepto de angioplastía de alto riesgo por alto riesgo isquémico. Y fíjense lo que pasó en la cohorte de intención de tratar. En el grupo ticagrelor y placebo hubo una incidencia acumulativa de eventos que fue muy fuerte, fue una P estadísticamente muy significativa para tratar solo con ticagrelor desde la largada del proceso del estudio hasta los primeros 12 meses. Esto es muy fuerte. Quiere decir que la aspirina se fue a la casa. Yo preguntaría cuántos de ustedes hoy no se atreverían a dar este esquema o al revés. ¿Cuántos de ustedes seguirían con aspirina? Y por los datos que tenés, daría la impresión que es una superaspirina el ticagrelor. Y bueno, de todas maneras una cosa, sabemos bien que son los estudios multicéntricos que estás presentando, y otra cosa es el mundo real, como siempre. Clarísimo. Entonces yo creo que vale mucho en tu experiencia lo que vos estás viendo en tu lugar de trabajo, que creo que no debemos extrapolar nunca un trabajo que tiene un diseño y en donde están muy claros los criterios de inclusión y exclusión a el mundo real que nos toca en la práctica diaria. Entonces yo te preguntaría a vos, ¿cómo te está yendo con esto que has Te empezado? respondo. Empezamos y lo que vemos es desde que iniciamos el programa Full PCI Radial, estamos haciendo casi el 98% de nuestras angioplastias por vía radial y vía radial baja acá, en la tabaquera anatómica. Ya eso muestra una reducción de eventos de sangrado por sí solo. Uses el esquema que uses. Ahora, tenemos que ver qué pasa en las reintervenciones, porque esto de ticagrelor para nosotros tiene esta manera, solo tica y sacar aspirina, porque muchos pacientes tienen divertículos, sangrados diverticulares, y en ciertas ocasiones el esquema solo con tica podría reducir la tasa de eventos de sangrado en estos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado por causa extracardíaca. Ahora, los que tienen alto riesgo isquémico, el ticagrelor nos hace sentir muy cómodos por una razón. Muchas personas que llegan con un síndrome coronario agudo en nuestro centro se hacen coronariografía muy precozmente. Eso no significa intervenir muy precozmente, significa hacer conocimiento de la anatomía. Y todavía nuestros cardiólogos locales tienen el gesto, no, pero vamos a enfriarlo. Y ahí está nuestra preocupación, como le decíamos a la colega recién. La preocupación de qué tanto tenemos que enfriar y cuál es el criterio de enfriado que usamos. A ver, si alguno me puede explicar, yo aprendo. ¿Qué queremos decir cuando decimos enfriamos? Aunque te parezca mentira, Cacho, la palabra de enfriarlo viene mucho más de los hemodinamistas que de los cardiólogos clínicos. Enfriarlo no tiene supradesnivel, enfriarlo no tiene supradesnivel, que después voy yo y lo agarro mejor al paciente. No sé si escuchaste lo que te dije. Sí, totalmente. Nos está pasando al revés. Tengo un eco raro. A ver. ¿Alguien puede apagar su... A ver, hola? Ahí pasó. Bueno, si es a las 3 de la mañana, los hemodinamistas, si te llaman por un síndrome coronario sin ST, decimos, enfriarlo y mañana. Eso es un gesto. Si es a partir de las 7, ese paciente entra en sala. Pero también eso tiene una coherencia en el sentido de que
La mayor cantidad de errores de procedimiento ocurren cuando vos estás a las 3 de la mañana, cansado, mal dormido, el equipo también. Y esto no es una excusa, ha sido demostrado científicamente. Lo cierto es que no es lo mismo ser invasivo, y podemos discutir en algún otro momento qué pasa 2021 con la estrategia invasiva versus precoz. Ahora, yo les recomiendo, en función a esto, todo aquel síndrome coronario agudo que no tenga supradesnivel del ST, conozcamos primero la anatomía antes de decidir una terapia de doble esquema o de esquema simple, como la que propone el estudio TEMIS. Porque conocer la anatomía nos da la posibilidad de tener un mayor impacto sobre las tomas de decisiones. El estudio On Board, hecho por Gilles Montal-Scott de París hace unos años atrás, mostró claramente que uno puede recibir a este paciente, hacerle todos los scores que tenemos en la unidad coronaria, el Grace score, el TIMI score, y llevarlo a cateterismo para conocer la anatomía y recién ahí darle el esquema de carga. Si tenés que darle clopi, podemos discutir, pero estamos discutiendo ahora súper antitrombóticos y el impacto que va a tener sobre el riesgo de sangrado de estos pacientes. Fíjense en cuando yo le doy placebo versus aspirina. Y este estudio le dio muy duro a la aspirina. Fíjese, le doy la pastilla de menta, y le doy la aspirina. Y tiene una diferencia estadísticamente significativa. Y acá hay que entender este cuadro. El hecho solo de darle placebo con ticagrelor hizo el mismo trabajo que haría el ticagrelor con la aspirina. ¿Se entiende? Denostando claramente el efecto de la aspirina. Entonces ahí entramos en un área de conflicto porque decimos, che, a partir de ahora tenemos que seguir usando la aspirina o no. Veremos. Y fíjense que el ticagrelor, yo con un compuesto que se llama PB452, si yo le doy ticagrelor, acá está el control abajo, la agregación plaquetaria disminuye muy rápidamente, dentro de los primeros 30 minutos. En mi servicio, y te sugiero, Nielo, que tengamos ahí en Saspeña un morterito para hacer lo que se llama crash clopidogrel o crash ticagrelor para aplastarlo y darle por sonda nasogástrica o por vía oral con algún juguito. Y eso aumenta la biodisponibilidad de la droga, pero con este bloqueador, si yo le doy al mismo tiempo que disminuye la reactividad plaquetaria, este bloqueador, si yo quisiera mandar a este paciente a cirugía, lo bloquea de manera prolongada y no necesito esperar 48 horas. Y esto va a ser motivo de un estudio TIMI, seguro arriba de TIMI 60 y monedas, para ver si yo a estos pacientes que le di ticagrelor porque me apuré, no sabía la anatomía y después decidimos que es quirúrgico, el ticagrelor por sí solo va a tener un efecto desmovilizándose de los receptores a las 48 horas, 72 máximo, versus el clopi que tiene que morir la plaqueta para que desaparezca porque su efecto es irreversible. ¿Se entiende el beneficio de esta asociación? Yo no me puedo equivocar entonces, puesto que si yo le doy tica a los 30 minutos por vía normal o por vía crash, ya tiene biodisponibilidad y antiagregación plaquetaria máxima. ¿Se entiende? Es una gran ventaja, lo cual haría que nosotros no tengamos que recurrir a drogas de infusión intravenosa como el cangrelor y derivados. Y este es el score que usted puede bajar en su teléfono. Vaya a la tienda de Apple o la de Windows, etcétera,
y lo baja y usted carga a su paciente, entonces usted tiene rápidamente en la cabecera del paciente los datos que necesitamos para definir si este paciente es de alto riesgo de sangrado o alto riesgo isquémico. Y fíjense este esquema. Este es un metaanálisis de Agustino, Alaide, Chefo, Palmerini y Colombo, que a medida que usted complejiza su angioplastia, la posibilidad de tener un evento es mayor. Por lo tanto, el hazard radio ajustado se va a aumentar o va a disminuir en la medida que usted haga una buena elección de hacer un tratamiento prolongado. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. Te dice tu hemodinamista, bueno, le voy a hacer un stent al tronco, a la DA y a la circunfleja. Si no tiene riesgo de sangrado, tenemos que darle arriba de 12 meses. ¿Está claro? Ahora, si este paciente no tiene riesgo de sangrado, podemos extender solo hasta 3 y a 6 meses para evitar que este paciente no tenga un sangrado que complique su evolución. ¿Se entiende este esquema? En la medida que es más compleja la angioplastia, dicho de otra manera, usted, si tiene riesgo de sangrado, puede tomar el camino de 3-6 meses o el de 12 meses. Esta es una revisión que me gustaría, como esto está grabado, que ustedes tengan en la cabeza. Menos de 12 meses, un paciente estable puede recibir. O pacientes que tienen historia de sangrado, lesión corta en un solo vaso y stent de segunda generación. Más de 12 meses de doble antiagregación, pacientes con síndromes coronarios agudos, que tengan disfunción renal o diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva, o pacientes con stent trombosis previa o enfermedad vascular periférica y anatomía coronaria compleja. Esto también es un esquema interesante para no hacer tantas subclasificaciones. Y yo recomendaría que usemos esto a la gente que maneja este tipo de pacientes. Ahora, las nuevas noticias hablan de que si yo tengo que suspender a un stent bare metal sin drogas, a los 30 días yo puedo hacerlo y la tasa de eventos se reduce de ahí al año. Y parecería ser que también con los stents farmacológicos, la mayoría de las complicaciones ocurren primariamente en los primeros 30 días. Y cualquier suspensión introspectiva, sea porque el paciente se olvidó, lo hemos visto en la práctica, vienen con stent trombosis porque dejó de tomar, porque quiso, o porque el odontólogo le sacó el clopidogrel para sacarle un diente, etc. Vemos de todo. Y sin embargo, por milagro, aún siendo stents bare metal, los pacientes no trombosaron. Entonces, esto es lo que tenemos para el ticagrelor aprobado por la FDA en 1 de junio del año pasado. Para reducir el riesgo de un primer infarto de stroke en pacientes con enfermedad coronaria con alto riesgo de evento. Fíjense cómo se ubica el clopid. ACS más PCI bien, síndromes coronarios agudos como tratamiento o infarto previo, pero fíjense el ticagrelor, cumple todo, incluso cubre a aquellos pacientes que no han tenido un evento coronario. Básicamente esto nos anima a entender un poco mejor el ticagrelor apoyado por la FDA, y ahora con la disponibilidad de laboratorios en Argentina es probable que tengamos menos costo también y que tengamos que enseñar a los pacientes a entender un poquito de esto. Por último, ahí parecería un efecto... Este es un metaanálisis de red, eso también me preocupa a mí porque tomamos a los metaanálisis de red como la verdad absoluta, lo único que hace es juntar más pacientes, y cuando te dicen 79.073 pacientes en un metaanálisis para evaluar la doble antiagregación de pacientes que recibieron stent, da escalofrío la cantidad de pacientes. Pero también debemos recordar que
una vez que la trombina se activa, porque hay una activación de las plaquetas, se activa el mecanismo del factor 10 activado. Y es ahí donde hoy tenemos NOACs o antitrombínicos anticoagulantes directos, donde podemos bloquear esta activación de la cascada de coagulación mediada porque las plaquetas se activaron. Entonces, fíjense en este estudio. En este estudio muestra aquellos pacientes que tenían angioplastia previa con aspirina sola o con doble inhibición plaquetaria. Y fíjense, la aspirina sola en sí misma no tiene un efecto de cobertura como que el que tiene la doble inhibición plaquetaria. Pero también en aquellos pacientes que no tienen angioplastía previa. Entonces, esto nos ha dado que en las causas, en el estudio COMPAS, en las causas de endpoints secundarios para todas las clases de muerte, la interacción entre previa angioplastia y no previa angioplastia está a favor de la doble inhibición plaquetaria y no la aspirina sola. Si yo decido dar solo aspirina, va a haber un incremento de la tasa de eventos a los 3 años de seguimiento. Ahora, esto lo quiero dejar para otro momento. Mucho Pero antiinflamatorio. cuando yo me enfrento en un duelo con un pistolero, no tengo que ir con una navaja. Y esto es lo que pasa con los pacientes diabéticos. Yo me voy a enfrentar a un duelo que no sea con una navaja. Dado que, fíjense, hoy las poblaciones a los cuales se le dan dosis de carga y son diabéticos se han incrementado del 56% al 78%. Y tener un estatus diabético implica otro tipo de situación a la hora de elegir antiagregantes. Y probablemente se deba al efecto metabólico que tienen fundamentalmente el humilde clopidogrel, que es insertado en un sistema que tiene una alta carga inflamatoria y que interactúa mucho con los citocromos que podrían estar teniendo un efecto colateral porque se está usando en estos pacientes otro tipo de drogas que afectarían la inhibición de este receptor P2 y 12. Entonces, hoy tenemos que considerar para terminar esta discusión de hoy y pasar a los comentarios. Los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular y son diabéticos, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y son diabéticos, y los pacientes que tienen una angioplastia selectiva y son diabéticos. O la aspirina dada por el resto de su vida, o considerar candidatos electivos, el ticagrelor, por más de 3 años, para reducir la tasa de eventos de stroke o para reducir la tasa de eventos periféricos. Y esto es lo que pasa en el seguimiento. Y vean la disminución de los composites cuando yo utilizo ticagrelor en sí mismo. Este es el grupo de diabéticos. Reduce mucho la tasa de eventos. Y fíjense lo que pasa si yo uso ticagrelor en un periodo de 1080 días, reduce mucho la tasa de eventos también en los no diabéticos. Entonces, estos son los resultados del Pegasus TIMI 54 que ha seleccionado adecuadamente. Ahora, también se ha hecho dentro de los diabéticos subclasificaciones, aquellos que tienen mala función renal, aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada arriba de 7, etcétera, etcétera. Bueno, hay más para discutir, pero simplemente yo quería parar acá y mostrarle el último slide. Yo sé que les habrá quedado más dudas que certitudes, pero la duda es uno de los nombres de la inteligencia, como decía maestro Jorge Luis. Por lo tanto, esto no terminó y en otro momento les mostraré por qué la aspirina va a caer en descrédito en los próximos años. Quedo a disposición.
A ver, Cacho, te hago una pregunta. La verdad Sí. que no sé si fue un mensaje subliminal el que diste o supraliminal. El TICA Grelor va a terminar reemplazando al concepto que teníamos de aspirina más clopidogrel, porque evidentemente la tasa de complicaciones es mucho menor, incluso usándolo al TICA Grelor solo. Y me viene a la cabeza una pregunta que te quiero hacer, que vos no nombraste ahí. Nosotros teníamos algunos datos sobre el ticagrelor, pero solamente sobre los pacientes que eran sometidos a angioplastías muy complicadas y no darlo tampoco durante tanto tiempo. Ahora vos me hablas sobre un periodo prolongado y que no hay problema. Bueno, está la posibilidad del inhibidor que todavía no lo tenemos, pero que va a venir. Y nosotros las angioplastías complicadas y cuando leemos en Amistad nos decía que incluso había trombos intracoronarios, estábamos usando una triple agregación en donde usábamos aspirina, clopidogrel y rivaroxaban 2,5 cada 12 horas. Ujú. Pero ahora parece que pasó, con estos datos que vos decís, el ticagrelor pasó a modificar todos los esquemas. ¿Cómo es el tema? Bien, está claro que no me paga el laboratorio para hablar de esto, pero sí me da la sensación de que es más complejo todavía, porque fíjate que el triple esquema que hacíamos, ¿qué pasa en los fibrilados que están anticoagulados? Y que yo no le puedo seguir dando Sintrom porque no logro un rango adecuado. Yo le doy hoy apixaban a un paciente, entra a hacerse un TAVI o una angioplastia. Le pongo este esquema de aspirina tica y podría ocurrir dos cosas, que quede con triple esquema durante 30 días a 3 meses, de acuerdo a las guías. Si sangra, ahí tenemos un problema. Si sangra, yo tengo que tomar una decisión diferente. Si sangra, tengo que decidir qué le saco a un fibrilado. O sea, fíjate, es más complejo. Lo cierto es que parecería que, no lo quiero decir porque después me van a dar con un hacha, pero estos datos del estudio TEMIS, el Twilight, muestran que es muy seguro en términos de sangrado comparativamente con la aspirina. Y si lo da solo, sangra lo que tiene que sangrar. Me preguntarán si un sangrado puede llevarte a un paciente. Claramente digo sí, te puede llevar a un paciente. Pero, a ver, yo no creo que vaya a cambiar el gesto. Mirá lo que te digo. Por más que tenemos esta data ya hace un año, el estudio TEMIS, más de un año, fue presentado en el europeo del 2019 y todavía no nos decidimos. Vamos a tener que decidirnos, porque es mucho más eficaz que el clopidogrel. Y hay algo que no quise mostrar para no profundizar la confusión, por eso esto es una montaña rusa, claramente. ¿Qué pasa en los pacientes que yo sí sé que le puedo dar ticagrelor, y no porque sean muy complejos, porque los muy complejos andan mejor que el doble esquema? El clopidogrel tiene, así como la aspirina, casi un tercio de los pacientes una resistencia o una respuesta clínica antiagregante que puede llegar al 30%. Entonces le estamos dando a los pacientes tipo por gesto hereditario, porque los residentes lo hacen, porque sus jefes de residentes lo hacen y porque a su vez el jefe de servicio lo hace y así. 30% de esos pacientes no van a tener un rango de antiagregación adecuado. Estas drogas sí muestran un rango de antiagregación increíble en todos los trials, desde el comparativo TICA-PRASU al TEMIS y a todo lo que hemos estado revisando. Entonces, ahí está el otro punto.
Yo sí insisto en un esquema que ya ha mostrado que solo es respondedor, y les invito a leer los respondedores al CLOP y pueden llevarse la amarga noticia de que en los pacientes con insuficiencia renal y diabetes, con una hemoglobina glicosilada arriba de 7, solo el 57% responde. Es terrible. Es como que a uno le salvo, lo antiagrego bien y a otro no. Entonces ahí está la discusión. No es para todos, es para subgrupos, y si podés, ponele tu paciente privado, tu tío, tu papá, tu hermano, yo le doy tica. Pero no deberíamos reaccionar así los médicos. Tendríamos que reaccionar en cadena en función a la data. Bien. Qué silencio, che, en la sala. Wow, yo no hablo más. Lo que pasa es que Ricardo. cambias de repente todos los esquemas, Cacho, entonces el Bueno, para eso silencio, estoy. el silencio. El tema, Cacho, yo creo es el precio. A mí personalmente me tiene que demostrar más la bibliografía, pero el precio es un frenador terrible. Mis pacientes no tienen acceso, ni siquiera puedo usar drogas más, los inhibidores para usar para la insuficiencia cardíaca, para estos que se usan en los diabéticos que realmente han demostrado buen efecto, y no tengo acceso, es imposible. De todas maneras, se complejiza la cosa, creo, porque acá la lucha va a ser con el Rivaroxaban 2,5 cada 12 para ver cuál de los dos es mejor, porque la asociación va a generar mucho sangrado, yo creo que va a ser complicado. Y bueno, y en los pacientes por ahí panvasculares que están con cilostazol, aspirina, uno va a tener que empezar a elegir qué sacar para poner otro para disminuir el riesgo de sangrado, es lo que yo creo. Pero hoy por hoy, en mi caso personal, el stop lo tengo con el precio. Yo te juro que eso lo entiendo y lo vivo. No te creas que yo estoy en Cleveland, ¿eh? Donde estoy también existe esa misma dificultad. Pero el tema es hasta qué punto nosotros como cardiólogos tenemos que empujar un esquema que ya ha mostrado que no tiene eficacia en ciertos subgrupos de pacientes. En aquellos diabéticos, disfunción renal, con riesgo de sangrado, con fibrilación auricular. Yo te pongo 4 grupos donde vos no podés hacer ya hoy el mismo gesto. El resto podemos discutirlo, el estable, ¿viste? Sí, anda mejor con tica. Genial. 5 años anda mejor con tica, como superaspirina. Lo que no pudo demostrar el Carisma Trial con clopidogrel, lo demostró el TEMIS con ticagrelor. El punto es, yo al que pudiera, ahí está la cuestión en Argentina dura para los médicos. Che, al que puede le doy, y al otro le tengo que dar forzosamente el doble esquema que tenía en la cabeza. Wow. Y ni siquiera puedo ir a hacer test de reactividad plaquetaria. Agarro y asumo que le estás haciendo la mejor terapia posible. Sería ese el concepto. Ahora, yo te cuento que los jueces no piensan así, ¿eh? Los jueces últimamente a sus asesores le preguntan, che, ¿hay alguna guía europea, americana o argentina? Y entonces hay que ir a revisar la guía de la SAC o de la FAC sobre el tema, y van a ver que requiere actualización, pero donde se actualice una guía FAC-SAC con esta data, a ver, alguien se va a tener que hacer cargo del TICA. Y no nombro el Prasugrel, que es la droga preferida hasta el año pasado por los americanos después de la presentación del Twilight. Los americanos cambiaron así de un día para otro a ticagrelor. Porque fíjate que es sigue el clopi-aspi, clase 1A, y el tica prasu, clase 2A, de nivel de evidencia. Entonces, a ver, simplemente era para que ahora que se van a preparar el asadito, ir a pasear, reflexionen al respecto. ¿Sabes, Cacho? Yo tengo mis conceptos con respecto a todo esto. Por eso yo nunca me meto a
ni a estudiar mucho ni a nada, porque yo me di cuenta que en un congreso agarran y dicen una cosa, al otro congreso te parecen todo lo contrario, el otro congreso nuevamente vuelven a decirte una cosa y otra vez todo lo contrario. O sea que definitivamente cuando te cambian tanto las cartas es porque no saben qué es lo que están jugando. Y me parece que mucho tiene que ver cuando hay mucha plata atrás, porque que se saquen una guía que la aspirina es mala y los otros son fantásticos, ganan miles de millones de dólares las empresas. O sea, hay que tener cuidado también. Entonces está muy bien que sepamos esto, que haya los trabajos, sí, perfecto, pero no tomemos como que esto es la panacea y que esto es incambiable, porque cambió ayer. O sea, no sé si me entendés. Estas son cosas que los cambios, cuando uno sabe que está en cambios tan dinámicos, los cambios ya no son tan importantes. O sea, yo creo que no va a cambiar la historia de nuestro paciente personal si le doy aspirina, si le doy ticagrelor, si le doy el otro, porque yo sé que está todo muy manejado y los cambios son muy chiquititos. Cuando te pones a ver en el número de pacientes que tenés que tratar para que ese cambio sea significativo, porque viste cuando vos ves las curvas que vos mostrás, no son curvas que hay mejor el 50% como cuando comenzó con la aspirina, que tuvieron que suspender el estudio de inglés porque los que tomaban aspirina, 40% menos de mortalidad, infarto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay estos cambios sobre una u otra y un poquito más, un poquito menos, hay alguien que está empujando atrás para que sea una cosa u otra cosa. O sea, me parece bien para discutir, para abrir la mente, está todo bien, pero hay que tener en cuenta nomás esos pequeños cambios, cuánto realmente impacta en la parte clínica, ¿no? Yo creo que lo que vos decís se llama NNT, número necesario para tratar. Exacto. Y ese es un concepto, te juro, muy interesante. En el caso del TICA son menos de 20 para obtener un beneficio. En medicina un NNT de 20 es bajo. La verdad que lo que deberíamos ir a ajustar es las subpoblaciones para entender mejor. Y el otro tema es la medicina que hacemos en nuestro país. Tenemos una medicina on-label, no es como el Johnny Walker, ¿eh? On-label, 20% de todo lo que las guías y trial dicen es on-label, y el 80% de lo que se nos ocurre a los médicos, off-level. Entonces algún día alguien nos va a decir, che, decidí que sos un on-levelista o un off-levelista en tu práctica médica. Y esto es así de real, porque el sentido común, particularmente en una cardiología con tanto escrutinio científico, y vamos a tener que tomar una selección los médicos que hacemos prácticas, si somos on-label o off-level. Yo sé lo que soy, no lo voy a decir. Yo soy hemodinamista. Cacho, pero en realidad, mira, el paciente sale antiagregado por ustedes de la sala de hemodinamia. El cardiólogo clínico después decide en base a la guía, es cierto. Pero bueno, la evidencia que vos mostrás ahí es bastante dura. Nosotros tuvimos en la residencia ya un ateneo sobre esto, pero no con esta actualización donde el TICA pasa a reemplazar directamente al resto de los antiagregantes plaquetarios, donde estábamos pensando en dárselo a los pacientes de alto riesgo solamente y diabéticos, pero acá la extensión de las indicaciones es realmente impresionante y como dice Ricardo, te hace dudar si esto no está metida atrás la industria, porque tenemos que desconfiar también, o sea, a mí la FDA te digo que no me da tanta certeza en sus aseveraciones religiosas sobre las indicaciones, porque luego terminas cambiándola. Pero bueno, en este caso vos mostraste varios estudios que son realmente fuertes, pero yo sigo insistiendo que una cosa es la práctica diaria, la experiencia que vas teniendo sobre lo que vos vas aplicando en relación a la guía y lo que te va sucediendo a vos en tu mundo real.
son cosas diferentes. Pero es muy importante para abrir la mente. Me parece que fue genial lo que acabas de exponer y espero que Ricardo lo suba a YouTube, porque yo siempre termino viendo después las charlas de nuevo en YouTube, porque son muchos datos que uno tiene que reestudiarlo y tenerlo en la cabeza, ¿no? Con respecto a los jueces, me merecen a mí la desconfianza más grande, no le tengo miedo a los jueces, más con las últimas informaciones que se aumentaron el sueldo a 1.500.000 pesos, mientras un médico está ganando, cuando se jubila acá en Salta, 30.000 pesos. Así que el tema de los jueces no me interesa, Cacho. El Sí. resto estuvo perfecto. Hay un as sobre la manga, que es el modo de escalar, de escalar. Significa, no siempre nosotros le damos los antitrombóticos. A veces ustedes nos mandan el paciente con Clopi. Vemos la anatomía, decidimos y escalamos de Clopi a Prasu o de Clopi a Tica. Y luego lo podemos descalar en los pacientes con alto riesgo de sangrado en 30 días. También se puede escalar o descalar en los primeros días de la unidad coronaria, lo cual haría que yo le dé la máxima potencia antiagregante en corto plazo y luego paso a un esquema normal, como decía el amigo Carlos. Está bien, el TICA yo no le puedo dar 3 años porque es costoso y porque no adhieren, no sé por qué, pero la adherencia es muy mala, 1/3 se escapa al 3er año, y eso que son estudios controlados, randomizados. Pero el as de la manga es de escalar, escalar. Cualquiera de las dos estrategias. Si vos estás con TICA de entrada y viste que la anatomía es favorable, podés descalarlo a Clopi y seguir aspirina. Y el tema de aspirina es para hablarlo otro día, porque la pobrecita está en respiración agónica. Y no es la sensación que tenemos los cardiólogos en la práctica. Para nosotros la aspirina es milagrosa. Sin embargo, hay datos que ya están mostrando que no es tan milagrosa. Entonces, a ver, yo agradezco a los que quedaron vivos en esta discusión. Hay mucho más. Esto es apenas la mitad de lo que pasó hace 2 días en el congreso más importante de Asia, con esta data. Y la verdad que los que escucharon son privilegiados, porque yo me sentí privilegiado de poder escuchar esto en vivo. Hasta las 2 de la mañana duraba, porque los coreanos, viste, que están al otro día. Hoy para ellos es domingo casi, y para nosotros es sábado. Así Perfecto, que Cacho. yo agradezco. Acá voy a cortar el grabado nada más, así queda más o menos chico para subirlo a la página. ¿Sí? Se ve lindo.